Recapitulando un poco lo que vimos en la sección pasada, los antecedentes. ¿De dónde la reforma? ¿No? La reforma viene como un resultado natural de todos los 1000 años de oscuridad que vivieron en la Edad Media. En la Edad Media hubo una institución que fue prevalente, en este caso la Iglesia Católica, que tenía un poder más allá de lo imaginado, es decir, donde la Iglesia se llenó de alguna forma de paganismo y de ambición por el poder. El resultado fue que al final fue una desviación total de su sistema de creencias, ¿no? Es decir, para poder solventar y consolidar ese poder se necesitaba tener una cosmovisión, evidentemente, ¿no? Y esa cosmovisión fue creada a través de la superstición, a través del paganismo y a través de intereses económicos, ¿no? Es muy interesante ver que los obispados como tal, como el Papa tenía el poder sobre eso, como ya lo vimos en el Dictae Papae, el Papa cobraba esos puestos. Es decir, para que yo fuera obispo se necesitaba una buena cantidad de dinero. ¿Quiénes compraron su obispado? Por ejemplo, los Borgia. La familia Borgia como tal compraron obispados por generaciones, ¿no? Entonces todos los obispos, para ser obispos necesitabas ser rico, obviamente, ser de una familia. Entonces eso te daba no solamente un poder espiritual, que quizás era lo que menos perseguía, sino también un poder social, económico, aún militar, ¿no? Entonces era muy importante tener un obispo, alguien del clero católico dentro de la familia, ¿no? Te daba una buena dosis de influencia, ¿no? Evidentemente, como el Papa como tal controlaba conciencias y controlaba propiedades y extensiones de terreno y todo lo que ustedes quieran, pues surgía un pequeño problema. ¿Y qué pasaba con aquellos sacerdotes o ministros que formaban parte de la estructura eclesial y que tenían hijos? El problema de tener hijos en esa estructura es de que tenían derecho de ¿qué? Testamentario. Entonces, ahí fue donde idearon otra pequeña desviación doctrinal, el celibato. Bueno, si el problema es de que tengan hijos, pues que no se casen y que los tengan, ¿sí? Entonces, todo eso fue construido no a base de una doctrina bíblica, sino de la necesidad de acrecentar y consolidar un poder político y económico. Entonces, así fue como han crecido esas doctrinas a través de la historia, ¿no? Si le puedes dar play, por favor. Mientras el dibujante pone, vamos a ver la figura del principal personaje de la Reforma, Martín Lutero. Si le puedes poner pausa, por favor. Bueno, un poquito antes, después. No, ahí pone en el triangulito, ahí. Dale, ahora sí. Él nació en 1483. 1483, estamos hablando todavía de la Edad Media, ¿no? Nació en el seno de una familia de campesinos que después el señor se hizo minero como tal, ¿no? Entonces, de alguna forma era un escalón superior en la sociedad alemana de esa época, ¿no? Alemania como tal era un grupo de principados, ¿no? Que de alguna forma los unía más o menos el idioma, ¿no? Porque había diferentes clases de alemán, además, ¿no? Martín Lutero, al crecer ahí, pues de alguna forma los padres quisieron asegurar su futuro. Eran hijos de la época, es decir, eran padres muy estrictos, a veces se les pasaba el castigo corporal y de alguna forma creció Martín Lutero, Martincillo, creció en esa sociedad. Él, por lo tanto, su padre lo obligó a estudiar leyes. Tener un abogado, un militar y un sacerdote en la familia era indispensable, ¿no? Entonces, pues él tenía que estudiar leyes. Hay una historia, porque él además sufría de una forma de ataques de ansiedad y él sentía un peso moral muy fuerte sobre lo que era su vida, ¿no? Él no se sentía muy a gusto con ese remordimiento que sentía por sus propios actos. Cuenta la historia que él regresando de un viaje, estaba en el campo, cae un rayo y era una tormenta eléctrica y en ese momento se encomienda a una tal Santana y dice, si me salvas de esto, me hago un monje. Pues salió de la tormenta y se hizo monje. Entonces, él se hizo monje ¿de qué orden? Agustinos. Los monjes agustinos descienden directamente en su corriente filosófica y doctrinal ¿de quién? Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, el mismo que acabamos de ver hace un rato, que tuvo la controversia ¿con quién? Con Pelagio. ¿Se da cuenta?
Ve que todas las cosas están conectadas. Puedes darle a play, por favor. Entonces, este muchacho era alemán. Regrésate un poquito. No tan rápido ahí, ponle pausa. Espérame tantito. Ahí, para que más o menos sepamos su currículum. A los 18 años ingresó a la universidad, más o menos una edad promedio. A los 22 años se hizo monje. A los 24 años se ordenó sacerdote, pero al parecer no era muy bueno en las artes sacerdotales. Y a los 26 años ya enseñaba teología. Es muy importante que sepamos algo. Él tenía un confesor, que se llama Spitzer. Bueno, él de alguna forma influyó mucho en él, y cuando él tuvo un ataque de ansiedad muy fuerte dentro de la iglesia, porque él entró siendo monje, lo hizo por en serio, es decir, él estaba en sus penitencias, él hacía todos los trabajos corporales, las mortificaciones de la carne, vivía una vida de pobreza propiamente, tal cual, ¿no? Pero él sentía mucho peso por el pecado, un profundo peso por el pecado, que inclusive le daban ataques de ansiedad por lo mismo. Su confesor le dice: métete a estudiar la Biblia. Pues se pone a estudiar la Biblia. ¿Qué libro cree que estaba leyendo? La carta de los Romanos. ¿Sigue? Por favor. ¿Qué es lo que concluyó en esas épocas, propiamente? Debe que el dibujante se apure, porque entre 1505 y 1513 llegó a estas conclusiones. Uno, nuevo significado de la probidad y penitencia. La justificación por fe. Ahí dale mensajes. Nuevo significado de la probidad y la penitencia. Es decir, él decía que la penitencia como tal, ya como una conclusión, no servía propiamente para salvar tus pecados, sino porque eras creyente, tu vida tenía que ser una penitencia completa, siempre. Y esto era muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que sus superiores, los obispos, pues no vivían propiamente una vida llena de penitencia. Vivían una vida llena de lujos, vivían una vida llena de dinero, de mujeres, de sexo y de todo lo que usted se puede imaginar. Así eran las cosas en ese momento. Entonces no eran penitentes y no había ninguna probidad moral. Total. Esa era la época de Martín Lutero. Y él decía: no, el creyente como tal y todos los miembros de la iglesia tienen que tener una vida próvida y adicionalmente penitente, ¿no? Justificación por fe. Esto viene siendo un gancho ligado a todo el sistema de creencias de la época. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿qué es lo que sucedía? Había un sacerdote. El sacerdote tenía un acto que era sacrificar la misa. Sacrificar la misa, dicho tal cual. Es decir, como ellos creen en una doctrina que se llama transubstanciación, es decir, que el cuerpo de Cristo realmente está en los elementos de lo que se conoce como la Eucaristía. ¿Quién le ordenaba a Cristo a hacerse corporalmente el pan y el vino? El sacerdote. Tenía ese poder. Hoy todavía lo tiene. ¿Sí? ¿Quién administra la comunión? El sacerdote. ¿A quién se la administra? ¿A quién? Llega Martín Lutero, y además esta es una condición muy necesaria para salvarse, porque para salvarse tú tenías que estar en comunión con la Iglesia Católica. Y tenías que confesar tus pecados delante de quién? El sacerdote. Si no había una confesión delante del sacerdote, no había validez y tú estabas en tus pecadotes, no pecados, pecadotes. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Pues el sacerdote era el dueño de tu conciencia. Y llega Martín Lutero y dice: no, la justificación es por fe. Tómala. ¿Cómo va a ser? Y adicionalmente la salvación es una gracia otorgada ¿por quién? Por Dios. O sea, es un favor, es un asunto gratuito. No tienes que pagar dinero, no tienes que comprar la conciencia del sacerdote, no tienes que hacer absolutamente. Dios te la otorga por fe a ti. Digo, hoy esa verdad la predicamos en muchas iglesias cristianas, pero antes, en esa época, podía representar tu muerte inclusive, ¿no? Bueno, continúa por favor. Otra cosa importante: clarificó la diferencia entre la ley mosaica y el evangelio. ¿Se acuerdan que había una disputa entre quién? Pelagio y San Agustín, o Agustín de Hipona, ¿no?
Pelagio de alguna forma valoraba tu esfuerzo personal, tu moral personal. De ahí empezó ¿se acuerda que estaba condenada por el concilio de Cartago? Estaba condenada. Pues, ¿qué cree que pasó? Pues al final aceptaron la doctrina. Se paganizó la iglesia. Y ellos decían, no, ahora es importante cumplir los 10 mandamientos y todas las ordenanzas de la iglesia. Más, ¿no? Porque si no cumples los sacramentos, los 10 mandamientos y todo esto, pues no estás mal. Entonces dice Martín Lutero, no, hay que diferenciar lo que es la ley y lo que es el evangelio. O sea, no te salvas por buenas obras, dicho de otra forma. La salvación es por fe, justificación por gracia. Digo, esto a nosotros nos suena muy común, lo hemos predicado muchas veces en todas sus variantes, pero antes esto era impensable. ¿Cómo? Recuerdo la primera vez que yo llegué a una iglesia cristiana, yo tenía 10 años, y la esposa del pastor, que en ese momento nos daba una historia bíblica, ¿se acuerdan? No sé, los que estaban más pequeños como yo, que había una franela y sobre la franela ponían moñitos y todo eso, ¿no? Yo fui hijo de esa época. Entonces, llegamos, la hermana Landis en ese momento comenzó a darnos una explicación del evangelio y dice estas mismas palabras: la justificación es por fe y es una gracia de Dios. Y fíjese, yo tenía 10 años, para mí fue un choque cultural. Estoy hablando de 1980. Sigue pasando. 1980. Fue un choque cultural. Ahora imagínense lo que para estas personas constituía que Martín Lutero, el que enseñaba en el seminario en esa época, en Wittenberg, dijera eso, lo enseñara inclusive. Bueno, continuamos. Esto, pucha, me dio. ¿No regresa? No, otra vez. Ahí, eso. Bueno, sigues ahí. Ahora, aquí hay algo muy importante, el principio de autoridad. Se convierte Agustín de Hipona allá en los años 300, 380 más o menos, ¿no? Y él viene de la filosofía platónica, era neoplatonista. Y él estaba buscando la verdad en muchas confesiones, digo en algunas, particularmente las religiones del misterio, ¿no? Entonces él llega a la conclusión de que la iglesia como tal tiene la autoridad porque es muy antigua. Y filosóficamente, filosofía aristotélica, define algo que se llama el principio de autoridad. La iglesia es la máxima autoridad porque es muy antigua, ese fue su razonamiento. Y de ahí comenzó a generar toda una filosofía, ¿no? Llega Martín Lutero y él dice, no es porque la iglesia haya sido tan antigua. Porque él se daba cuenta, Martín Lutero, de que había errores de doctrina en la iglesia. Y él pensaba todavía que el Papa no lo sabía, o sea, así de ingenuo era. Él pensaba que si él iba con el Papa y le explicaba cómo estaban las cosas, o con la gran jerarquía, iban a cambiar. La intención de Martín Lutero no era salirse de la iglesia católica, era reformar la iglesia católica. Reformarla desde dentro. Y él dice, el principio de autoridad no es que la iglesia sea tan antigua. El principio de autoridad es que solo la escritura. La palabra de Dios es el principio de autoridad. Y lo que no diga la palabra de Dios, no lo creo. Así es simple. Y este principio lo siguió toda su vida. ¿Por qué? Porque cuando él empezaba a debatir con cardenales, obispos, maestros del seminario, normalmente ganaba. ¿Por qué? Porque él sí leía la Biblia. Y los demás convencían, no, que la ley canónica en el artículo, quién sabe qué. Pues ahí no. Pero cuando hablaba de la Biblia, de la palabra de Dios, ellos no sabían absolutamente nada. Y luego se quedaron, oye, sí es cierto, sí es esto. O sea, se da cuenta. Ese es el principio de autoridad, solo la escritura. La escritura como último nivel de autoridad. Lo que no dice la Biblia, no lo creo. Sigue, por favor. Ahí viene una Biblia. Ahí, gracias. Las 95 tesis. ¿Qué es lo que pasó? Pues bueno, comenzó algo que se conocía como el negocio de las indulgencias, que lo vamos a explicar un poquito más adelante, ¿no? Una indulgencia como tal, la palabra indulgencia es una palabra de uso común, al menos
en la lengua española, ¿no? Sé indulgente conmigo, ¿no? Indúltame, que son palabras semejantes. Perdóname, o sea, sé pronto para perdonar, básicamente lo que quiere decir. La indulgencia como tal era un instrumento legal que te permitía ahorrarte tiempo en el purgatorio, tal cual. Para esto ellos crearon toda una doctrina que no es bíblica sobre el purgatorio, que era muy conveniente, porque, bueno, eras miembro de la iglesia, estabas bautizado, pues más o menos cumplías los sacramentos, no sabías absolutamente nada de Biblia, o sea, no tenías ni conocimiento de Dios, pero pues eras miembro de la iglesia. Tú no sabías si nuestro Señor Jesús, con el debido respeto, era alemán, italiano, o sea, un mundo lleno de supersticiones, ¿no? Pero bueno, parte de esas supersticiones era de que si tú te morías ibas a un lugar de tormento temporal que se llama el purgatorio, ¿no? Ahí iba a ser mortificada tu alma hasta que te purificaras, y una vez ya purificado te ibas al cielo, ¿no? Un lugar intermedio, muy conveniente. ¿Por qué muy conveniente? Porque había salvoconductos mágicos que te permitían ahorrarte tiempo en el purgatorio, ¿sí? Eso era una indulgencia. Y era muy curioso este asunto de las indulgencias, porque inclusive estaban contabilizadas por horas y minutos. Es decir, si tú aportabas $1.000.000, por mencionar una moneda de uso corriente en esa época, bueno, en esta, pues te ahorrabas 1.000.000 de minutos en el purgatorio. Ahí estaba, a peso el minuto de purgatorio. Entonces, sácale cuentas. Si tú veías que era, no sé, un depravado total tu pariente, pues bueno, nos tenemos que cooperar. Porque pues, seguramente se va al infierno, no sé, o va a estar mucho tiempo en el purgatorio. Ahora, ¿cuántas veces habían o entraron? No sabían. Pero había predicadores de indulgencias, porque mandaban a predicadores a venderlas, que decían que en cuanto terminaba de sonar el sonido de las monedas en las urnas, las almas iban saliendo del purgatorio, ¿no? No sé si tenían alguna especie de dispositivo, pero bueno, ese era el punto. Ve eso Lutero y se incomoda. Sin embargo, en esa zona hay que tener en cuenta que él estaba con Federico el Sabio en Wittenberg, ese principado. No sucedía eso propiamente. Sucedían otras cosas más absurdas. Por ejemplo, en la iglesia de Wittenberg, donde él cuelga las 95 tesis, era un santuario de reliquias. O sea, Federico el Sabio llegó a tener hasta 12.000 reliquias de diferentes santos. Y las reliquias también eran un buen negocio. ¿Por qué? Porque llegaban peregrinaciones, las veían, dejaban una lana, y si tú al final veías tantas reliquias, contaba con una indulgencia. ¿Se da cuenta? Entonces llegó a haber cosas tan absurdas como que Santiago Jacob, como tal, tenía 3 fémures. Uno en Compostela, en España, otro en un monasterio en Alemania y otro aquí en San Domingo. O sea, como que ella tiene 3 pies, ¿no? O sea, 3 piernas. Cosas tan absurdas se veían ahí, ¿no? Sin embargo, hasta eso Federico el Sabio solamente cobraba lo suficiente para mantener el lugar. O sea, era un hombre de alguna forma con cierto grado de piedad, ¿no? Llega un momento en que él tiene un amigo que sí es sacerdote, porque Lutero se abstrajo del sacerdocio, se dedicó a la docencia, y él le comentó que como no las vendían en esa parte de Sajonia, pues la gente iba fuera de ella, y que una vez llegó en confesión un hombre que sabía que el hombre era, pero sin cosa seria, canela fina, como diría por él, llega y le dice: no, pues yo ya no necesito la confesión. ¿Por qué? Pues yo ya compré mi indulgencia y pues miren, entrada directa al cielo. Entonces Lutero entra en cólera. ¿Cómo estás haciendo eso? Que no sé qué, que me querido. Y previo a esto él hizo un congreso de 96 tesis, porque él decía que no se estaba predicando el evangelio, el real evangelio, que el evangelio tenía que ver, él estaba leyendo el libro de la carta de los Romanos. El evangelio tenía que ver con la suficiencia de Dios en la salvación, la salvación por fe y la justificación por gracia, ¿sí? Hace su congreso, y ¿cuántas personas creen que fueron? 10 personas. Y todos, obviamente, eran monjes, eran académicos. Toda la tertulia se lleva a cabo en latín. Imagínense qué divertido. Todo en latín, ahí estaban en la tertulia. Y 10 bonitos fueron. Todos monjes, todos académicos, todos así. Pues él cuelga sus 95 tesis. ¿En qué idioma? En latín. ¿Qué es lo que él esperaba entonces? Un debate académico.
nunca se imaginó lo que iba a suceder después de eso, obviamente, ¿no? 95 tesis en latín. Y él decía, pues lo estoy congregando a que hagamos un tesis sobre la utilidad y la eficacia, ¿verdad, por favor?, de la venta de indulgencias. ¿Sí? Realmente ese es el real nombre de las 95 tesis. Cuestionamiento del poder y la eficacia de las indulgencias. Sí, sí. ¿Cuándo las puso? El 31 de octubre de 1517. ¿En dónde? En Wittenberg. Sí. Ahora, un poquito de historia. ¿Quién está de papa ahí? El Papa León X. Pudieron haber puesto Tigre 12, ¿no? Pero bueno, León X. Que después que siguió, pues se le ocurrió la brillante idea de crear lo que se conoce como la Basílica de San Pedro. Las construcciones cuestan dinero, no son gratis. La Basílica de San Pedro. Y quien ha visitado la Basílica de San Pedro dice que es un edificio fastuoso, ¿no? De hecho, por aquí hay un trono donde se supone estaba Pedro, la tumba de Pedro abajo, que es de puro bronce. No sé cuánto les debe costar eso. Pero evidentemente pues, ellos dijeron, en el reino de Dios no hay que escatimar dinero. Pero aquí el punto es, ¿de dónde sacamos el dinero? ¿Sí? ¿Sí? ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? De las indulgencias. ¿Sí? Johann Tesler. ¿Quién es Johann Tesler? Pues era un obispo muy rico que tenía una retórica impresionante y que era muy buen vendedor. A lo mejor si lo hubieran vendido seguro, pues hubiera sido muy bueno. Lo dedicaron a vender indulgencias. Y él decía que cuando caía el dinero del cofre, las almas iban saliendo pero así del cielo. Que ya no era necesario. De hecho, ¿sabe qué es lo que hacía en los servicios de las iglesias? Le dedicaban más tiempo a la venta de indulgencia que a la exposición de la liturgia como tal, ¿no? Entonces, eso también evidentemente hizo enojar bastante a Lutero. Bueno, tenemos esas dos circunstancias, ¿sí? Y evidentemente los fondos, ¿no? O sea, recaudaba una cantidad enorme de dinero. En ese momento estaba Lutero y dijo, pues no puede ser, voy a poner mis 95 tesis, puedes seguir, por favor. Y las cuelgo sobre la iglesia Palacio de Wittenberg. Bueno, unos dicen que la colgó y otros dicen que la envió. El caso es de que al final, ahí está Lutero, ahí le hicieron el favor porque era más bien un rechoncho. Pero bueno, no es foto, es pintura. Sí, por favor. Las cuelga ahí en las 95 tesis, pero ¿qué cree? Siempre hay gente para todo en esta vida. Esas son la copia ya con facsimile. Una persona los ve en latín, se le ocurre que es una muy buena idea, que tiene muy buenos puntos, y la traduce al alemán. La publica en alemán. Lutero no sabía que la habían publicado en alemán, y las empiezan a distribuir como folletos. ¿Se acuerda de ese invento en 1436? ¿Qué? La imprenta. Empezaron a ponerlas en la imprenta y las difundieron. Imagínense el escandalazo que se hizo, y Lutero ni en cuenta. Bueno, escúcheme. ¿Cuál es el propósito? Como dijimos, era tener un debate académico. Como dijimos también, alguien las tradujo en alemán. Siempre hay una persona que mete su cuchara. Ahora, ¿qué decía él? Pues que las indulgencias como tal no tienen ningún valor para limpiar pecados, ni un valor. Y que evidentemente las únicas faltas que pudieran llegar a limpiar son aquellas que tienen que ver con mandatos humanos. O sea, porque le debes una lana al Papa, nada más. Pero eso no te va a sacar del cielo. Ahora imagínese. Me puedo decir, por eso, del purgatorio, perdón, disculpa. Del purgatorio, para eso tengo mi apuntado en mano. Del purgatorio. Ahora, eso era devastador. Bueno, yo gasté millonadas en eso y no me sirve de nada. Me dieron la cara, me engañaron, me metieron un terreno en el cielo y resulta ser que no tenía fondos, ¿no? Nadie puede estar por encima de la escritura y del evangelio. Es decir, el Papa podrá decir lo que quiera, pero no puede estar por encima de la Biblia. ¿Se da cuenta? O sea, si la Biblia dice que la salvación es por fe, si la Biblia dice que es una justificación por gracia, pues me disculpará el Papa,
o quien haya dicho algo de las indulgencias, pero no puede estar por encima de la Biblia. La salvación no es imputada por una transacción comercial o buena obra, sino que es una gracia otorgada por Dios. O sea, no es que te hayan vendido la salvación, eso no puede ser. O Dios te lo otorga o no te lo otorga. Y ese documento, por lo tanto, no tiene ninguna validez. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Toda esperanza en que el Papa tenía la esperanza de que el Papa no estuviera al tanto de esta situación, porque de alguna forma, si usted lee las 95 tesis, se da el tiempo, ya están traducidas al español y a muchos otros idiomas, las puede consultar por internet. Evidentemente es un resumen. Él, insisto, tenía la intención de que la iglesia fuera reformada por dentro, ¿no? Dice, la vida cristiana es una penitencia en sí misma, por lo tanto las penitencias corporales no tienen ningún valor. Eso es muy importante porque en muchos casos las indulgencias iban acompañadas con un castigo corporal, ¿sí? Entonces, pues aquí ya la tesis la desbarató todita, ni los documentos te sirven de nada, y además todo el castigo que recibiste por el documento tampoco te sirve de nada. Dice, no tiene sentido hacer acciones en favor de los muertos. Todavía más devastador. ¿Se acuerdan del tío ese que era un depravado que tenían que comprarle una indulgencia y se habían hecho la cooperacha? Pues de nada sirve. De nada sirve. Entonces, estamos mal. Ese es el punto, ¿no? O sea, todo el negocio y todo el sistema de creencias está equivocado. Es lo que de alguna forma trataba de decir Lutero, ¿no? Es una herejía la misa. En la misa da la mayor importancia a la venta de las indulgencias que a la lectura de la palabra y al estudio de la palabra de Dios. Es decir, dedicar muchísimo tiempo a la venta de indulgencias. Supóngase que el culto duraba 50 minutos, pues 40 minutos eran de venta de indulgencia y el resto era la ceremonia propia de la misa. Y él dice eso es una herejía. Por lo tanto, lo que está diciendo es, aún la misma promoción de las indulgencias dentro de la iglesia es inconveniente. Está mal. Ahora, insisto, él no pensó que, lo vamos a debatir, me van a poner en paz, ya estuvo, ¿no? No, pues no fue así de simple. ¿Puedes continuar? ¿Qué hizo esto? Un conflicto. ¿Entre quién? Entre el imperio y el Vaticano. Ahí tuvo el error de ortografía, pues, hasta que también viene tiempo ahí. Hubo un conflicto. ¿Por qué? Porque el Papa le llamó la atención ¿a quién? No se la llamó a Federico el Sabio. ¿A quién le llamó la atención? Al Papa, al emperador, a Carlos V. Le dijo, mira tú, Carlitos, Chapi, tienes un hereje en tus filas. Hay un sacerdote o un teólogo que está metiéndome ruido. Necesito que lo pongas en paz. Y de ahí comenzó todo un conflicto. Bueno, ¿cuál es el conflicto? En 1510 me va a sacar porque no creo que está muy bien que digamos. En 1510 visita Roma. Y ahí se encantó todito. En 1512 llega a ser doctor en teología. En 1515 comienza el problema, es decir, lee la carta a los romanos. Y ahí se da cuenta que no salva. Se da cuenta que la salvación es de otra manera. En 1517 publica sus 95 tesis. En 1518 se reúne con el cardenal Cayetano, y tiene un congreso con sus hermanos agustinos. En el congreso le fue bien, fíjense. De alguna forma empieza a explicar lo que él quiere decir con sus 95 tesis y con su teoría, su teología sobre el Evangelio. Y todos los monjes agustinos están de acuerdo. Dicen, no hay herejía en lo que él está diciendo. Bueno, eso lo hace sentir un poquito más empoderado. Llega con la reunión con el cardenal Cayetano, que sabía mucho de derecho canónico, pero no sabía nada de Biblia. Pues no le fue bien a Cayetano, pero tampoco le fue bien a Lutero, dicho de una manera muy humana. Después de eso, ¿qué pasó? El Papa lo combina en una indulgencia, en una bula más bien. Una bula es una especie de dicto, no es burla, es bula. Lo combina a que se retracte
o lo condena como hereje. ¿Qué cree que hizo Lutero? Pues agarra la bula y la quema. Así como diciendo, pues ya no me importa que me excomulgues, ¿sí? Estamos hablando de 1520. En 1521 sucede algo que se llama la dieta de Worms. ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues como el emperador ya estaba advertido, el emperador no quería tener un hereje, ¿se acuerda de lo que habíamos dicho que el Papa podía deponer emperadores? Pues él dice, pues vamos a reunir a todos los príncipes y a todos los teólogos del reino, del imperio, aquí en la ciudad alemana de Worms, y vamos a ver qué quiere este hombre. Bueno, pues adicionalmente Federico el Sabio, que por algo le decían el Sabio, consiguió algo que se llama un salvoconducto, es decir, te voy a enviar a mi monje, porque evidentemente el emperador se lo reclama, siempre y cuando me prometas de que va a regresar conmigo. El problema no era solamente que lo excomulgaran de la iglesia. El problema es que además de la excomunión, muy probablemente también viniera la hoguera. Entonces dice, bueno, ya lo excomulgaron, está bien, pero permite que regrese acá conmigo. Va al Congreso, Dieta se llama, con todos los príncipes alemanes, con todos los representantes de la iglesia, y le dicen que se retracte o va a ser quemado en la hoguera. Retractarse quería decir, básicamente, todo lo que he dicho está mal. Dice que él necesita más tiempo para pensar. Le conceden un par de días, él está orando, regresa, ahí está el pleno, y comienza a separar sus libros. Dice, miren, todos aquellos libros en donde evidentemente usé de mi carne y me burlé acerca de ciertas personas, de esos me retracto totalmente. Punto. Pero hay otro tipo de libros, libros donde de alguna forma he demostrado, escritos, que la doctrina como tal se ha desviado y que adicionalmente la iglesia ha entrado en este tipo de herejías. De esos libros no puedo ni quiero retractarme. Punto. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que pasa ahí? Obviamente que hubo un alboroto, unos se subieron, muy bien, y otros no. ¿Cuál era mucho el asunto de trasfondo? Muchos pueblos, los franceses, los alemanes, muchos ya estaban cansados del poder de la iglesia y querían ponerle un freno. Muchos encontraron en Lutero no solamente un sentido espiritual, también un sentido de identidad nacional. Tan es así la identidad nacional que alcanzó Alemania con Lutero, que ¿quién cree que es el principal promotor de los 500 años de la Reforma Protestante? El gobierno de Alemania, porque para ellos Lutero es un héroe. Llega 1521, 1524, ¿y qué cree que pasa? Hay un debate. En ese debate, evidentemente, hay que tener en cuenta que también él salió secuestrado de Worms. Federico el Sabio dijo, bueno, hay el salvoconducto, pero no lo van a dejar. Mandó 2, 3, 4, 5 secuestradores, llegaron, los secuestraron y se lo llevaron a un castillo escondido. En el castillo, ¿a qué se dedicó Lutero? A traducir la Biblia del latín, del griego y del hebreo al alemán. Esto es un hito muy importante en la sociedad alemana, el país alemán. ¿Por qué? Porque le dio una estructura gramatical al alemán. Eso sucedió casi con todas las traducciones de la Biblia, porque para traducir necesitas tener una gramática, ¿no? Un lenguaje. Lutero fue lo que hizo, se dio a la tarea de escribir las reglas gramaticales del alemán. Aunque usted no crea, el alemán tiene reglas gramaticales, es un idioma muy duro, muy feo en cierta manera, pero bueno, y él lo tradujo al alemán. Después de eso, en 1525, ¿qué cree que sucede? Encuentra el amor y se casa con Catherine von Bora, ¿no? Catherine von Bora como tal, o Catarina, o Catalina como tal, era una monja. Entonces ella salió del convento, ve a Lutero y como que fue flechazo a primera protesta. Se casa en 1525, procrearon creo que 6 hijos propiamente, aunque la mayoría de ellos no sobrevivió, ¿no? Ahora, eso es muy interesante y es muy icónico, porque en la iconoclastía de todo este asunto iba también el sentido de casarse. Casi todos los reformadores, todos de hecho, se casaron y procuraron casarse. Y no solamente se casaron y se procuraron casarse, sino que casi todos, Lutero no fue el caso,
se dejaron la barba. Entonces van a ver a Juan Calvino, van a ver a Zwinglio, a todos ellos barbudos. ¿Por qué? Porque también era un sentido de protesta. Los sacerdotes los obligaban a rasurarse, pues ahora me dejo la barba. Entonces yo por eso me voy a dejar la barba. En 1525 compone un himno muy interesante que es Castillo fuerte es nuestro Dios, que lo hemos cantado en la iglesia, en muchas iglesias por años y años. En 1546 muere Lutero y en 1552 muere su esposa. Hay en esta historia también una historia trágica, socialmente trágica, la revuelta de los campesinos. Saliendo del castillo, evidentemente los ánimos estaban muy caldeados. Unos consideraban a Lutero un héroe, otros consideraban que era injusto lo que estaba sucediendo con él, otros consideraban que no, que sí se debían de plegar hacia la Iglesia Católica, y hubo una revuelta, ¿no? ¿Lutero era perfecto? No. Lutero era antisemita totalmente. Los judíos no le caían. Lutero en muchas ocasiones tenía actitudes a veces cuestionables, es cierto. Sin embargo, el Señor usó esa figura imperfecta, ese hombre imperfecto, para detonar un movimiento que hasta el día de hoy sigue vigente, y tan sigue vigente que aquí estamos en la iglesia, ¿no? Continuamos. Bueno, obviamente que la Iglesia Católica no se iba a estar quieta, y sucedió otro movimiento que se llama la Contrarreforma. En el Concilio de Trento, 1545, se reunieron después de todo lo que sucedió en 1517 y 1545, se tardaron sus 28 años ahí, y evidentemente lo que dijeron, pues bueno, el movimiento luterano es muy fuerte, ya en ese momento había muchos países que estaban muy comprometidos con la doctrina de Lutero, y ellos dijeron, no, pues no podemos permitir esto, tenemos que renovar la iglesia de alguna forma. Ahora, para eso para eso congregamos de alguna forma un concilio entre la ciudad de Trento, y vamos a especificar ciertas cosas que fueron los resultados del congreso, del concilio. ¿Puedes? Doctrinales: la reestructuración de la iglesia, la reforma de las órdenes religiosas y la vigilancia de los movimientos espirituales, además de la creación de la Santa Inquisición, que obviamente no se podían quedar quietos. La doctrina pues no cambió realmente, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Lo que cambió, bueno, de alguna forma le dieron una secuencia hacia lo que sería el sacrificio en la misa como tal, en la implementación de la otorgación de los sacramentos como tal, cuáles eran los sacramentos válidos, cuáles eran los sacramentos inválidos. Y aquí la doctrina tuvo un desenlace inesperado. Wow. ¿Cuál es el desenlace inesperado? Pues básicamente que aceptaron, que dijeron, bueno, el evangelio es muy importante, la gracia de Dios es muy importante, pero debe de ir acompañada con el esfuerzo humano. Aquí es donde la Iglesia Católica se convirtió formalmente en semi-religianista. La doctrina que había sido declarada como una herejía miles de años atrás, ahora oficialmente era parte de la Iglesia. Semi-religianismo. ¿Qué quiero decir con esto? Todas aquellas doctrinas en el seno de las iglesias cristianas que acepte que el hombre tiene la capacidad para hacer una buena obra y por ello ganarse el favor de Dios, son religianistas. Este es el caso. Semi-religianismo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de hoy, formalmente, de esta fecha, la iglesia viene enseñando eso, la iglesia católica, ¿no? Es decir, tú tienes que portarte bien, observar los sacramentos, hacer todo este tipo de liturgias para ver si pudieras llegar al cielo a través del purgatorio. Pero eso es una gracia de Dios, es un contrasentido, pero así está, ¿no? La reestructuración de la iglesia, bueno, vieron que el tema de que los obispos fueran ricos, multimillonarios, se compraba, y había algo que se llama simonía, que básicamente es comprar favores espirituales con cierto valor, pues no estaba bien, pues, ¿no? Y eso de alguna forma había desembocado, o sea, hasta hoy nos damos cuenta que no está bien, ¿no? Ya eso había desembocado en estas revueltas, reestructuraron la iglesia.
Reformaron las órdenes religiosas, o sea, les quitaron cierto grado de poder, porque había unas órdenes, los agustinos eran pobres, ¿no? Los jerónimos también, pero había otras órdenes religiosas que abusaban de su poder, ¿no? Aquí también nació otra orden religiosa, ¿cuál cree? Los jesuitas. Los jesuitas nacieron a partir de la Contrarreforma, ¿no? Y la creación de la Santa Inquisición. Bueno, la Santa Inquisición se ha ido creando o se ha ido conformando para defender la fe, seguramente, ¿no? En diferentes épocas, en diferentes lugares. Así como los reyes católicos pusieron la Santa Inquisición, bueno, el Papa puso la propia, ¿no? Y la propia era para examinar todos los movimientos exteriores o interiores de la Iglesia, y aquellos que fueran contrarios a la doctrina de la Iglesia, a los documentos, a la ley canónica, fueran declarados como herejes. Como la Iglesia y el Estado estaban íntimamente ligados, una vez que yo lo declaraba como hereje y los comulgaba, el Estado tenía la obligación de asesinarlo. Sí, pues la Iglesia, ¿cómo va a asesinar? Yo nada más te declaro hereje, pero tu Estado lo tienes que matar. No puede haber herejes en tu territorio. Entonces, esas son de alguna forma las consecuencias. Ahora, hasta el día de hoy, todo esto sigue vigente, ¿eh? O sea, en sentido estricto, bajo la ley canónica, yo, el que está aquí parado, soy un hereje. ¿Se da cuenta? No ha cambiado, absolutamente. Sería muy sano, digo yo, si hubiera un real sentido de contrición, pues que el Papa emitiera una bula que dijera que todos los cristianos ya no somos herejes, ¿no? Sería muy bueno, pero eso nunca va a suceder. Así que me estoy tranquilo. Ahora, ¿cuáles son los principales movimientos que surgieron de la Reforma? Pues primero, obviamente, el luteranismo, ¿no? David los va a explicar un poquito más, yo solamente los voy a nombrar. Pues obviamente Lutero, los puntos muy principales, David va a ahondar un poquito más en ellos, son la salvación por gracia, salvación por fe, la soberanía de Dios, obviamente, y la autoridad de la Biblia, y la consubstanciación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hubo diferencias entre los reformadores, las hubo. ¿Hubo diferencias en la doctrina de la salvación? No. ¿En qué hubo diferencias? En lo que se conoce como la Eucaristía, la liturgia. Lutero creía que de alguna forma, bajo alguna especie de gracia divina, el pan y la copa que se tomaban en la comunión, pues si bien permanecía la sustancia del pan y la sustancia del vino, también coexistía la sustancia de Cristo en los dos elementos, consubstanciación. Esa era su forma de pensar. ¿Qué es lo que pasa aquí, hermanos? Y eso es muy claro que lo veamos y lo juzguemos en su real dimensión. Es muy difícil romper con el pasado. ¿Y qué es que estamos viendo aquí? Que a Lutero le gustaban ciertas cosas, ¿no? Digo, veía los panes, toda la vida había estado criado ahí, veía la copa de vino y dijo, bueno, debe suceder esto. Un cambio muy importante en las ceremonias luteranas es de que los elementos participaban ¿quiénes? Toda la congregación. A diferencia de las iglesias católicas, porque las iglesias católicas que te dan la hostia. ¿Quién se toma el vino? El sacerdote. El sacerdote siempre termina muy contento, pero bueno. Aquí el punto es, ¿qué es lo que está? Él retiene la sangre de Cristo, es su potestad. Acá no, acá lo que sucede es que todos somos una comunidad, una comunión, y en esa comunión nosotros ejercemos un memorial, y en ese memorial participamos ¿quiénes? Todos. ¿De cuáles elementos? Todo. ¿Se da cuenta? Bueno, pero bueno, no fue el único. Vamos a anotarle, por favor. Después de él vino alguien, no es que el dibujante es muy lento, que es Juan Calvino, ¿no? Evidentemente es un boceto porque no era negrito ni chino, era francés. Ahora, Juan Calvino como tal estudió en la Universidad de París. El hombre era de profesión abogado, obviamente, y de alguna forma terminó la teología. No sé bien o no sabemos bien si fue o no ordenado sacerdote, unos dicen que sí, otros dicen que no. El tema es de que el chamaco salió muy ducho para la teología.
Más o menos cuando él tenía 21 años hubo un debate entre un luterano y un obispo católico en una ciudad en Francia, y el debatiente como tal era amigo de él. Entonces le dijo, pues vente conmigo, vamos ahí al debate. Está en el debate, y su amigo le pusieron una sobre todo con la historia de la iglesia. Y él le comenzó a decir, no, que Orígenes dijo esto, y que Agustín dijo esto, y que Tertuliano dijo esto. Al día siguiente, Juan Calvino no aguantó las ganas, y se paró él, sentó al amigo y dice, no, ahora yo me voy a parar. Lo separa él y le puso una, pero al contrincante, ¿no? Porque él sí sabía de la iglesia, de la historia de la iglesia. Y él podía mencionar, dice, Orígenes en tal libro, párrafo 2, inciso 3, dijo esto. Así. A los 21 años el chamaco. Ahora, ¿cuál es la importancia de todo esto? Fue pastor en Ginebra. Después de esto había algunos suizos que estaban ahí y los invitaron a él y a un amigo que se apellidaba Farel a ser pastores en Ginebra, en Suiza. Esto es muy importante y déjame explicarle, eran costumbres de la época. Se junta el ayuntamiento, o sea, el presidente municipal y sus regidores de la ciudad de Ginebra para decidir qué religión van a seguir. Traen al sacerdote católico ante el pleno del cabildo y empieza su discusión o su promoción. Y trajeron a Farel y a Calvino. Todos en el cabildo quedaron de acuerdo en que ellos dos iban a ser pastor de la iglesia y que ellos iban a convertir al luteranismo. Muy interesante, ¿no? Ellos pusieron cuatro condiciones. Una tenía que ver con que la comunión tenía que ser selectiva, es decir, si viene uno borracho, pues no le vamos a dar comunión. Y eso causó demasiado revuelto. Luego vienen otras dos que tienen que ver con el culto, y la cuarta. Cuando yo leí la cuarta alguna vez en mi vida, me entró un sentido de congoja. Y él decía que en las iglesias creyentes, en la iglesia en Ginebra como tal, era una condición para que ellos aceptaran el pastorado, que la iglesia cantara himnos. ¿Se da cuenta? La razón que ellos ponen al calce es porque en miles de años los fieles no cantaron. Hoy por hoy, ¿cuántas veces cantamos en la iglesia? Hacemos cultos de adoración. Eso es impensable. Impensable. Por 1000 años los fieles no le cantaron a Dios en los servicios. Devastador. Este muchacho además comenzó a escribir algo que se llama la Institución de la Religión Cristiana, que comenzó siendo un folleto y terminó siendo un libro de 500 páginas. Lo fue compilando a través del tiempo. Él estaba muy contento en una ciudad que se llama Estrasburgo, escribiendo, y llega un amigo Farel, y le dice, estás ahí muy contento y el reino de Dios y no sé qué, y lo empieza a hostigar hasta que lo hizo sentir quinche. Pues en base a eso se dedicó al ministerio, y una de las primeras cosas que está escribiendo se llama esto, la Institución de la Religión Cristiana. ¿Qué le debemos a Calvino por ello? El formato de la iglesia. Es decir, cómo se conducen las iglesias cristianas en sus diferentes confesiones, es una idea de Juan Calvino. Que haya un pastor que predique la palabra de Dios, que haya un tiempo de adoración de la iglesia, que haya un tiempo de ofrenda. Esa es una idea de Juan Calvino. Así lo escribió. ¿Qué otra cosa? La teología sistemática como tal protestante comenzó ¿con qué? Con la Institución de la Religión Cristiana. Es un libro que quizás, al margen de que usted sea calvinista o no, o compagine con todas sus doctrinas, sí es un libro que quizás debería leer, ¿no? Digo, son 500 páginas, le va a llevar algún tiempo, pero es importante que lo lea. Obviamente, salvación por fe, salvación por gracia. Había una coincidencia total en la doctrina de la salvación, predestinación, que es el sello rutilante del calvinismo como tal, y la presencia de Cristo real en la Eucaristía. Difería un poquito con Lutero respecto a la Eucaristía, pero básicamente querían lo mismo, ¿sí? Entonces, de alguna forma, entre luteranos y calvinistas pudieron haber tenido algún encuentro, que no se dio, obviamente, ¿no?
El siguiente que viene es, debí haber hecho la transición un poco más rápida, pero bueno. Es Urilico, si le quiere poner un nombre a un nieto, Urilico Zwingli. Ahora, ¿qué diferencia? Él era suizo, propiamente. No sé si allá en Suiza haya muchos Urilicos. Bueno, el tema es de que él creía la Biblia como autoridad, igual que Calvino, que Lutero. Sin embargo, al estar más cerca de los Países Bajos, él estaba más cercano a alguien que se llama Erasmo. Por lo tanto, muchas de sus conclusiones no necesariamente eran teológicas, sino filosóficas. Él evidentemente rechaza a todos hay un rechazo a todos los sacramentos como tal. Hay una interpretación analógica de la Biblia. Hace una analogía, por ejemplo, entre la circuncisión y el bautismo, y entre la Pascua y la Eucaristía como tal, ¿no? Ahora, ¿eso a qué le suena propiamente? Circuncisión y bautismo. Las iglesias reformadas. Las iglesias reformadas tienen su origen en esta persona, en Zwingli, ¿sí? La Eucaristía es solo un símbolo, una modalidad de la pasión de nuestro Señor, y aquí ya vemos una diferencia. Hicieron un congreso ya entre los seguidores de Calvino, de Lutero y de Zwingli, y evidentemente no se pudieron poner de acuerdo en qué, en ese punto. ¿Por qué? Porque los reformados, en este caso Zwingli como tal, creía o creen que es solamente un símbolo, ¿no? es simbólico, ¿no? Ahora, usted y nosotros lo hemos dicho en la iglesia ¿cuántas veces? Miles de veces. Pero en aquella época también era impensable. ¿Por qué? Porque habían usado la Eucaristía como un instrumento de presión. Yo soy el sacerdote, yo tengo el poder de traer a Dios Todopoderoso a este pedazo de pan, y si quiero te lo administro y si no, no. Zwingli dice no, o sea, nunca has tenido ese poder. Y no solamente no has tenido ese poder, sino que ese sacramento como tal, ese rito como tal, solamente tiene la idea de identificarte con la pasión de Cristo. Lo único. En 1549, en algo que se llama el Consenso de Zúrich, como tal, se forma lo que se conoce como las iglesias reformadas. Iglesias reformadas, por ejemplo, la presbiteriana, ¿no? que de alguna forma, bajo otro gobierno, pues bueno, es eso, ¿no? Continuamos, otro movimiento muy importante. Ya que tenía el guante, se ve bonito los anabaptistas. El anabaptismo, hasta este punto, un poco de la reforma tenía que ver con, no se ve, ¿verdad? De este lado sí se ve. Bueno, ahí. El anabaptismo como tal era un movimiento mucho más espiritual, pues, o sea, si lo dijéramos de alguna manera es un poquito más espiritualizante, ¿no? Es decir, hasta este momento había sido muy doctrinal, muy de formas, muy de leyes, pero ellos se querían regresar al cristianismo primitivo de lleno. Ellos comenzaron a hacer, entre otras cosas, a decir que no era correcto que un creyente participara en la guerra. Denso para esa época. Adicionalmente decía que los creyentes tenían que ser humildes y honestos, o sea, honestos en su forma de vivir y de vestir, ¿no? O sea, que tenía que haber una humildad real, ¿no? Ellos adicionalmente decían que las personas que se tenían que bautizar eran los adultos que estuvieran conscientes de su salvación. ¿A qué le suena? A mucho de lo que nosotros creemos el día de hoy, ¿no? Entonces, como usted puede ver, mucho de lo que creemos de hoy es de alguna forma el compendio de mucho de lo que los reformadores hicieron, ¿no? Ahora, estas personas, los anabaptistas como tal, fueron perseguidos no solamente por los católicos, por los protestantes también. ¿Quién es uno de los principales promotores del anabaptismo? Menos Smith. Y usted dirá, bueno, ¿y ese hombre quién es? Es el líder fundador de quién? De los menonitas. ¿Se dan cuenta? Los menonitas son anabaptistas. Ahora, usted dirá, bueno, pues los menonitas, los que venden el queso en la esquina. Sí, los menonitas que venden el queso en la esquina. Bueno, y que aquí hay comunidades en Jalisco de menonitas. ¿Cuál es el punto de todo esto? Bueno, ellos lo que querían propiamente es que la comunidad de creyentes fuera eso, una comunidad. Que la Eucaristía como tal fuera un acto comunitario, esa comunidad de creyentes, y que adicionalmente regresásemos
como comunidad de creyentes a un evangelio más primitivo. Obviamente que quizás en el caso de los menonitas se fueron un poquito más al extremo y se fueron tan primitivos que hay algunas facciones que inclusive están ni energía eléctrica tienen, ¿no? Pero bueno, el punto es de que muchas de esas doctrinas nosotros como iglesia también las practicamos, ¿no? Hoy en día, ¿no? Muchas de estas personas fueron quemadas en hoguera, no solamente en hogueras católicas, sino también protestantes. Muchos de ellos eran nuestros hermanos. ¿Se da cuenta? Bueno, y usted puede decir, bueno, pues todo eso pasó en países anglosajones o países alemanes. ¿Y qué de España? Digo, España culturalmente es más cercana a nosotros, ¿no? Nosotros hablamos castellano, digo, eso que hablamos español es debatible. Nosotros hablamos castellano, el idioma que se habla en Castilla. ¿Y qué pasó con nosotros? ¿Quién era el rey en esa época? Felipe II. Le decían el Hermoso, ¿lo puedes parar ahí? Le decían el Hermoso, hijo de Carlos I, Carlos V. Ya estamos atrás, ¿no? Como siempre, llegamos tarde, ¿se da cuenta? Como hispanos, en este caso los españoles llegaron tarde a la Reforma, cuando menos 25 años tarde. Entonces ya habían pasado muchas cosas y ese cuando la Reforma entra en España. ¿Qué había en España en esa época? La Inquisición, ¿no? No es que le están dando vueltas a un pantalón, no. Es una persona que está amarrada en la rueca que le están dando vueltas. La Inquisición ideó unas cantidades increíbles de tortura, pero increíbles, ¿no? O sea, y servía para purificar la doctrina de la iglesia, ¿no? O sea, fuera herejes, los herejes tenían que ser atormentados, ¿no? En esa España, más o menos en 1550, dale tiempo. Había un monasterio en la ciudad de Sevilla, Sevilla está al sur de España, que se llamaba San Isidro del Campo. Ahí eran monjes jerónimos. Bueno, ¿quiénes son los monjes jerónimos? Por pausa. ¿Ha visto a Sor Juana Inés de la Cruz? Los billetes de 200. Ella es una monja jerónima. Los jerónimos es la versión masculina de Sor Juana. Es decir, traen un hábito blanco y negro sin el medallón, obviamente. Bueno. Ese monasterio era un monasterio de monjes jerónimos, San Isidro del Campo. Y el abad se llamaba Antonio del Corro, o Antonio Corro, cualquiera de las dos cosas. No sé si el apellido era muy a propósito de que tenía que correr, pero bueno. Resulta ser que había un hombre, que está en la figura, que se llama Casio de Reina. ¿Qué cree que se puso a hacer en sus ratos libres ese hombre? ¿Leyó qué carta? La carta a los romanos. Quedó tan convencido que comenzó a leer literatura protestante, luterana, propiamente. Empieza a leer la Biblia, empieza a leer los escritos luteranos, y ¿qué cree que puso a hacer a los monjes? En ese monasterio había como 800 monjes. O sea, es un monasterio grande, ¿no? A leer la Biblia. ¿Cuántos se convirtieron? Todos. Cuando ellos tenían que ir a misa, cambiaron todas las costumbres de la misa por lectura de la Biblia. Y llegaron a la conclusión de que las imágenes que tenían no eran correctas. Sustituyeron todas las imágenes por textos de la Biblia. ¿Pero en qué época sucedió eso? En la Inquisición. Pues que le dicen al inquisidor que hay unos rebeldes ahí en Sevilla, pues se dejó venir. Sabían que iba a venir la revisión de una auditoría por parte del inquisidor, y cuando llegaba estaban las imágenes, y cuando se iba quitaban las imágenes. Antonio Corro, o Antonio del Corro como tal, era un predicador excepcional. Él predicaba normalmente en la Catedral de Sevilla. Para irlo a escuchar había que hacer cita con meses de anticipación. ¿Y él qué predicaba? ¿En qué idioma? Suyo, el mío.
se dan cuenta, porque ellos no solamente se dedicaron a estudiar la Biblia, hicieron comentarios, hicieron literatura en castellano. Cualquier creyente, sea creyente, no se puede quedar callado. No podemos. Es parte de nuestra genética espiritual. Si somos creyentes lo decimos y lo gritamos al mundo. Ellos hicieron lo mismo. No se pudieron callar y los descubrieron. ¿Qué pasó con esas personas? Pues llegó la Inquisición, les dijeron, ¿saben qué? Vinieron los inquisidores y huyeron casi todos. Quedaron 80. De esos 80, los 80 fueron quemados. Sus escritos fueron quemados. Pues, Casiodoro el Reina se dio a la fuga, obviamente. Primero se fue a la ciudad de Berna y después reparó en varias ciudades. Fue también a Ginebra. Fue a Ginebra y estuvo de hecho en la iglesia de Juan Calvino algún tiempo. Regresa, se va a Berna y comienza la traducción de la Biblia al castellano, con apoyo de algunas personas de la ciudad y de la reina Isabel de Inglaterra. ¿Qué cree que hizo? Casiodoro el Reina se casó, como todos los reformadores se casaron. Se casó y comenzó lo que se conoce la traducción de la Biblia del oso. ¿Por qué ¿Por qué le dicen la Biblia del oso? Porque la portada tiene la figura de un oso. Tenía el significado propiamente que la ciudad de Madrid como tal, digo, esa es la historia que yo me sé, a lo mejor no sabe otra, pero bueno, la historia que yo me sé acerca de esto es que la ciudad de Madrid como tal, su logotipo o su emblema tiene que ver con un oso y un árbol. De hecho todavía lo pueden ver en la ciudad de Madrid. Ahora, y esa es la primera impresión de la Biblia en castellano. 2.600 ejemplares se publicaron, 1.500. Gracias. 69, 2.600 copias. Y en 1602 se hizo la primera revisión. ¿Quién lo hizo? Cipriano de Valera. Cipriano de Valera era comonje, un amigo, estaba en el mismo monasterio, y él solamente hizo una revisión. ¿Por qué? Porque Cipriano de Valera, ¿qué cree que hizo? Hizo un manual gramatical del castellano. El castellano como tal fue el lenguaje establecido ¿con qué obra? El poema del Mío Cid. Todos aquellos que conocemos o estuvimos en la secundaria lo leímos quizás alguna vez. ¿Quién le dio un poco más de estructura? Miguel de Cervantes Saavedra, con el Quijote. ¿Quién le dio una estructura gramatical completa? Cipriano de Valera. A partir de entonces, esa Biblia se conoce como ¿cuál? Reina Valera. Ya ha tenido 3 revisiones. Una en 1909. Samuel tenía la original. La Reina Valera 1960, que es la que yo tengo y la que yo uso. Y hoy por hoy hay una Reina Valera contemporánea. Nunca no la he leído, así que no puedo opinar al respecto. Quiero solamente decir algo sobre esto. Hoy por hoy hay muchísimos recursos, ¿no? Tecnológicos, económicos. Las iglesias ya no son iglesias pobres en muchos casos. Hay muchos cristianos, habemos muchos cristianos, y quizás las traducciones de la Biblia, pues hoy las hacen hasta con computadoras y todo este tipo de tecnología, ¿no? Antes no era así. Antes, hacer la traducción completa de la Biblia de sus idiomas originales hacia el castellano, en este caso, era un esfuerzo titánico, enorme. Y esta versión, esta impresión de la Biblia como tal, sus libros, sus páginas, una a una, están escritas con sangre. 80 monjes murieron en ese monasterio.
Eso es lo que ha costado la Biblia, nuestro idioma. Esa es la razón por la cual yo le tengo tanto apego a esa versión de la Biblia. En el idioma en el que usted habla cotidianamente, ese es el resultado final que usted puede percibir en sus manos, la reforma, culturalmente aceptable por usted. Usted tiene en sus manos una Biblia en castellano, porque alguien en 1517, inocentemente, si usted quiere, colgó un conjunto de declaraciones, y de ahí Dios lo utilizó para levantar todo un movimiento a favor del Evangelio después de 1000 años de oscuridad. Eso es lo que la reforma significa en usted. Si Lutero, quizás, y un poco especulando, no se hubiera levantado ese día, a lo mejor usted se iría todavía con una Biblia en latín que no pudiera leer todavía, ¿no? Y a lo mejor la humanidad sería muy diferente. Pero usted tiene una Biblia en castellano el día de hoy, o en inglés, en el caso de mi familia americana. Y todo ello es gracias a que el Señor levantó a unos hombres que no dudaron un minuto en dar su vida, creyendo que finalmente el propósito de Dios era predicar el Evangelio y no otra cosa. Esa es la Biblia del oso. Esa es la Biblia en su idioma. Aquilátela. No como un sentido de veneración, sino de respeto. Porque la sangre de los mártires está ahí. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Vamos a continuar. Vamos a dar 10 minutos de receso y después va a seguir David con esto.